Bienvenidos y bienvenidas. Soy Fanny Fernández, estudiante del noveno semestre de la licenciatura en Pedagogía Infantil. Estoy en la práctica pedagógica 4 y les contaré acerca de los procesos pedagógicos vivenciados en la práctica pedagógica. Práctica pedagógica 1. Caracterización del escenario de práctica. La práctica pedagógica la inicié en la institución educativa Santa María La Nueva del Darién, ubicada en el municipio de Unguía, departamento del Chocó. En práctica pedagógica 1 hago un reconocimiento del entorno educativo a través de la caracterización del escenario de práctica por medio del proyecto educativo institucional PI, en el que puedo conocer la misión, la visión, la filosofía y los principios que orientan la vida escolar, además de conocer la metodología y el modelo pedagógico con el que se orienta la enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas de esta comunidad. Puedo también reconocer en el componente comunitario la historia de la comunidad, identifico costumbres, creencias, actividades económicas, culturales y políticas de la región. Este primer acercamiento fue muy positivo porque tanto el rector como la docente de acompañamiento de la institución me acogieron muy bien al conocer los objetivos de la práctica pedagógica. Solo pude hacer una observación participante en la que la docente me comentó sobre las fortalezas y debilidades del grupo. Esta orientación se continuó de manera virtual debido al proceso que vivimos con la pandemia a causa del COVID-19, la cual nos obligó a un aislamiento y a trabajar de manera virtual y con guías de aprendizaje en casa. En ese tiempo pude hacer un diagnóstico y conocer las necesidades del grupo. De este diagnóstico pude dar paso a la construcción del proyecto de acción pedagógica en el que pude identificar el planteamiento del problema, construir la pregunta problematizadora y los objetivos a lograr. Se diseñó también una propuesta pedagógica para trabajar el tema elegido de las actividades rectoras, de la cual escogí la literatura, enfocando la importancia de narrar y contar a los niños y niñas desde el regazo y desde la voz propia de las experiencias vividas y cuentos escuchados de esa tradición oral que anteriormente se transmitía a los hijos. Práctica pedagógica 2. Planeación del proyecto de acción pedagógica. En práctica pedagógica 2 me contacto con la docente de acompañamiento Arlenis Gutiérrez por vía WhatsApp, ya que se encontraba en la ciudad de Quibdó, y por este medio me presenta al grupo con el que hice las prácticas pedagógicas y me orienta en las temáticas a trabajar con los estudiantes a través de las guías de aprendizaje en casa y orientadas por WhatsApp. Las clases trato de enfocarlas en la solución del problema focalizado, el cual fue la oralidad, porque pude darme cuenta de que los niños y niñas carecen de palabras para expresar sus necesidades a causa de la falta de vocabulario y palabras. Esto debido a la falta de comunicación oral, esa que se transmite de voz a voz desde los primeros entornos educativos y por lo tanto las actividades que planeaba las centraba que fueran de voz a voz para que los niños y niñas percibieran los sonidos, rimas y palabras que les ayude a mejorar en su comunicación. Hubo mucha tensión en cuanto al aprendizaje debido a la pandemia, preocupación de los docentes, de los padres de familia y de la comunidad en general al cambio educativo. Muchas familias no tenían el recurso del teléfono móvil para enviar las evidencias, pero se trató en lo posible de que las guías llegaran a todos los niños y niñas. En este proceso fui de mucho apoyo a la docente porque los niños que no venían a reclamar las guías, yo se las enviaba a sus casas. Sin embargo, los estudiantes cada día estaban motivados con sus clases desde casa, hacían preguntas y estaban atentos a atender las orientaciones y a enviar evidencias de sus trabajos con videos, audios y fotos de sus tareas, hechas en el hogar y acompañados por sus familias. Todo este proceso de práctica 2 me llevó a tener muy en cuenta el diario de campo, como herramienta sistemática que ayuda a describir lo sucedido en clase, a registrar las observaciones captadas y que llamaron la atención.
dudas y necesidades visualizadas, para así poder brindar los refuerzos y apoyos que cada niño y niña necesita, además de registrar qué estrategias funcionan y cómo podemos mejorar la práctica docente. En Práctica Pedagógica 2 se planea el proyecto de acción pedagógica, se define el título, el planteamiento del problema, la pregunta problematizadora, los objetivos que apuntan a hacer las mejoras del problema encontrado, el diseño metodológico como la observación e inmersión y las herramientas etnográficas como son los registros fotográficos, los videos y las encuestas. También se realiza el marco conceptual y los referentes teóricos donde soportamos los conocimientos acerca del problema reconocido. En la mediación pedagógica es en sí el proyecto mismo, que son las acciones a emprender para hacer las mejoras e intervenir de manera positiva, generando cambios y transformaciones en cuanto al problema o necesidad encontrada. En mi proyecto diseñé actividades que ayuden a los niños y niñas a superar la carencia de oralidad y que puedan sumar nuevas palabras a su expresión y comunicación a través de experiencias de su entorno y que son familiares, propias de su contexto. También tuve el acompañamiento sincrónico por Skype con la tutora de la universidad, la tutora Marjorie Leida Hoyos, con la que pude resolver las dudas y tener acompañamiento y asesoría sobre la práctica pedagógica. Práctica Pedagógica 3. Implementación del proyecto de acción pedagógica. Se lleva a cabo la implementación de la experiencia del proyecto de acción pedagógica. El título que elegí fue La oralidad, camino a la comunicación, y la orienté hacia el tema de los loros y pericos, que son tomados por mascotas en los hogares y que es un tema del que los niños y niñas pueden hablar con naturalidad porque conocen de ellos y pueden dar sus ideas, pensamientos y saberes frente a este tema. Periquito. Periquito, periquito. ¿Y qué les dan arroz? Galleta y pan. Galleta y pan. Periquito, Rico, rico, rico. Ellos están pendientes de la luz. Periquito. Periquito, periquito. Están bellos. ¿Y por qué tienen ese poco? Todos son hermanitos. Como pueden observar en el video, estas aves cumplen la función de entretener y de adornar las casas, ya que estas aves pueden repetir palabras, silbidos, cantar, entonces las personas las tienen como mascotas. Visité varias casas de las familias de los estudiantes donde habían loros y pude apreciar su interacción con ellos en las casas. Para la temporada de febrero a abril es temporada de loros o pericos, como dicen acá. Las personas van al campo, a las fincas, buscan en los troncos secos los nidos para tomarlos de allí y traerlos a los hogares. Al lado derecho trabajé con cuentos y narraciones en las clases asignadas por la docente de acompañamiento de la institución. En estas actividades los niños y niñas tuvieron la oportunidad de escuchar, de contar, de hacer inferencias, de preguntar y así comenzar ese proceso de oralidad y camino a comunicar sus ideas y pensamientos. En esta muestra fotográfica implementé las propuestas pedagógicas. Para ello invité a 2 madres de familia con sus loros y que ellas nos narraran cómo fue ese proceso desde que llegaron los loros a sus casas. Las madres trataron de que los loros repitieran las palabras que sabían, pero solo emitían sonidos y silbidos. Luego de esa fase introductoria, animé a los niños y niñas a que contaran sobre los loros que habían en sus casas y desarrollé cada una de las etapas de la planeación, logrando que los estudiantes
contaran desde sus experiencias lo que sabían acerca de los loros que habitan en sus hogares. El resultado fue positivo porque surgieron historias tristes y curiosas, como por ejemplo, el periquito de mi casa se lo comió un gato, el loro de mi casa me llama todas las mañanas por mi nombre, el loro de mi casa se le partió una alita porque se cayó del árbol, al loro de mi casa le cortaron las alas. Entonces comenzamos una interacción o un diálogo de preguntarles por qué le cortan las alitas. Es para que no se vuele, para que no se vaya. Y de esta manera, entre preguntas y respuestas, se formó un diálogo ameno y muy participativo. Otra actividad que realicé con los niños fue la de inventar un cuento, el cual el protagonista sería el loro de su casa, y que a través del arte pudieran crear un escenario diferente para estas aves, con el fin de darle un mensaje a las personas de la comunidad de cómo sería un mundo mejor para nuestras aves, ya que sufren mucho en los hogares. Hicimos entonces una composición con cada una de las obras artísticas que crearon los niños, haciendo un conjunto de un paisaje, un hábitat, donde vivirían mejor estas aves. Y se les animó voluntariamente para que salieran a contar cómo vivirían mejor estas aves en ese hermoso paisaje que ellos crearon. Roberto tiene 3 años. Le encontraron en un árbol y se lo llevaron a una casa. Encontró a su mamá y a su papá y sus hermanitos de un árbol. Encontró una lorita, después tenía 4 hijitos. Y no quería que los humanos se los llevaran. Entonces creo que un árbol no se lleva, los muchachos no se los cojan. En práctica 3 también hice acompañamiento al grupo con alfabetización, ya que la docente me orientó sobre la enseñanza y aprendizaje de leer. Para ello me apoyé en los recursos del programa Todos Aprender PTA, con los póster y libros de cuentos y narraciones puestos en este programa. Erling, guarda el porta. En este proceso, varias madres de familia se acercaron a expresar que han observado avances significativos en los estudiantes. Estas actividades fueron acompañadas con la lectura de cuentos y con el contacto de los libros, para que mediante este arte representativo de letras, imágenes, los niños puedan adentrarse en ese mundo lector y puedan adquirir las competencias comunicativas, volverse propositivos y puedan valerse de la lectura para crear ellos también y formarse como lectores aficionados. Todo este proceso de práctica ha tenido un gran impacto en mi vida porque he aprendido mucho en la universidad. Las planeaciones tradicionales se han transformado. He aprendido cómo trabajar con recortes, con proyectos, que sean los niños los actores principales de su aprendizaje, que sean ellos los que lo construyan, que ellos investiguen e innoven.
con el fin de poder dar cuenta de todo este proceso de aprendizaje en la universidad, de convertirme en un líder y transformador intelectual para un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje en cada uno de los niños y niñas que están en formación. Muchas gracias.